Capítulo cuarto. La casa del carnero, primero. Preludio al asunto del hombre extraño. Existen muchos motivos para que una persona tome por costumbre beber alcohol en grandes cantidades. Los motivos son diversos, pero, por regla general, el resultado es el mismo. En 1973, mi codirector era un borracho alegre. En 1976 se había convertido en un borracho de carácter un poco agrio. En el verano de 1978 se estaba asomando a las puertas del alcoholismo. Como suele ocurrir con los bebedores habituales, cuando estaba sobrio era un tipo normal y simpático, aunque no puede decirse que demasiado inteligente. Todos pensaban de él que era una persona normal y simpática, aunque no demasiado inteligente. Incluso él lo pensaba. Por eso bebía, porque tenía la sensación de que, si se metía alcohol en el cuerpo, sería capaz de asimilar la idea de que era un tipo normal y simpático. Al principio funcionó, pero a medida que las cantidades de alcohol aumentaban, se abrió una pequeña brecha que acabó convirtiéndose en un profundo abismo. Su normalidad y simpatía iban por delante de él, y no fue capaz de seguirles el ritmo. Ocurre a menudo, pero la gente nunca cree que vaya a sucederles a ellos. Sí, además, la persona no es inteligente, peor todavía. Empezó a deambular por una neblina etílica aún más espesa a fin de recuperar lo que había perdido, y la situación se agravó. Sin embargo, al menos de momento, conseguía llevar una vida normal hasta que anochecía. Como hacía años que yo procuraba no verme con él después del anochecer, en lo que a mí me respecta, era un tipo normal, pero yo no sabía perfectamente que, en cuanto se hacía de noche, dejaba de comportarse como alguien normal, y él también lo sabía. Nunca sacábamos el tema, pero ambos lo sabíamos. No nos llevamos mal, pero ya no éramos tan amigos como antaño. Aunque no nos entendiésemos al 100%, yo creo que seguramente ni al 70%, él era mi único amigo de cuando iba a la universidad, y me dolía mucho ser testigo de cómo una persona se iba perdiendo el juicio. Pero, al fin y al cabo, en eso consiste hacerse mayor. Cuando llegué a la oficina, él ya estaba tomándose una copa de whisky. Mientras solo fuese una, no había problema, si bien eso no cambiaba el hecho de que bebiera. En cualquier momento las copas podían pasar a ser 2. En ese caso yo me marcharía de la empresa y empezaría a buscar otro trabajo. Me coloqué frente al aparato del aire acondicionado y mientras se me secaba el sudor, me bebí el té de cebada frío que me había traído la chica. Él no dijo nada y yo tampoco. El sol candente de la tarde se precipitaba contra el suelo del linóleo en forma de rocío mágico. Bajo mis ojos se extendía el verde del parque, salpicado de pequeñas figuras de gente que tomaba el sol relajadamente, acostada en el césped. Mi socio golpeaba la punta del bolígrafo contra la palma de su mano izquierda. «He oído que te has divorciado», dijo. «Ya hace 2 meses», contesté sin dejar de mirar por la ventana. Al quitarme las gafas de sol, sentía molestia en los ojos. «¿Y por qué te has divorciado?» «Es asunto personal». «Eso ya lo sé», dijo él con paciencia. Jamás he oído hablar de ningún divorcio que no sea personal. Yo me quedé callado. Desde hacía muchos años existía un acuerdo tácito entre los dos de no hablar sobre cuestiones privadas. «No es mi intención someterte a un interrogatorio», se excusó él. Yo también era amigo de ella y simplemente me sorprende un poco. Además, yo siempre había creído que se llevaban muy bien. «Es que nos llevábamos muy bien. No nos hemos separado porque discutiésemos».
Él guardó silencio, con gesto preocupado, y siguió golpeando la punta del bolígrafo contra la palma de la mano. Vestía una camisa nueva de color azul oscuro y una corbata negra, e iba bien peinado. Olía a colonia y a loción para después del afeitado. Yo llevaba una camiseta de Snoopy, agarrando una tabla de surf, unos viejos Levi's blanquecimos de tanto lavarlos y unas zapatillas de deportes llenas de barro. Saltaba a la vista que era él quien parecía normal. ¿Te acuerdas de cuando trabajábamos los tres juntos con ella? Perfectamente, contesté. Fue una época divertida, mi socio dijo. Me aparté del aire acondicionado y, tras sentarme en el mullido sofá azul cielo fabricado en Suecia que había en el centro de la sala, saqué un Pall Mall con filtro de la cigarrera que usábamos para ofrecer a los clientes y lo encendí con un pesado encendedor de mesa. Y creo que al final todo esto se nos está quedando un poco grande. ¿Te refieres a lo de la publicidad y las revistas? Él asintió. Me dio un poco de pena pensar que, sin duda, había estado sufriendo antes de atreverse a contestármelo. Tras tantear el peso del encendedor de mesa, giré la llave para regular el tamaño de la llama. Ya te entendí, dije, y devolví el encendedor a su sitio. Pero acuérdate bien, no fui yo quien empezó a aceptar estos proyectos, ni fui yo quien propuso hacerlos. Fuiste tú quien los aceptó y quien propuso hacerlos, ¿o no? Era una oferta imposible de rechazar. Y, además, justo este momento estaba desocupado. También nos ha dado dinero. Sí que nos ha dado dinero. Gracias a ello, hemos podido mudarnos a una oficina más grande y hemos contratado a más personal. He cambiado de coche, me he comprado un piso y he podido permitirme matricular a mis 2 hijos en un colegio privado que cuesta lo suyo. Creo que para tener 30 años no está nada mal. Te lo has gastado tú solito. No hay nada de lo que hay que avergonzarse. Y no me avergüenzo, dijo mi socio. A continuación, tomó el bolígrafo que había tirado sobre el escritorio y se puso suavemente en la palma de la mano varias veces. Pero, ¿sabes qué? Cuando pienso en el pasado, me parece mentira. Me refiero a cuando estábamos endeudados, conseguíamos trabajo de traducción y no los pasábamos y repartíamos folletos delante de la estación. Si quieres, podemos seguir repartiéndolos. Él levantó la cara y me miró. Oye, no estoy bromeando. Yo tampoco, dije. Guardamos silencio un rato. Han cambiado muchas cosas, dijo él. Por ejemplo, nuestro ritmo de vida y nuestra manera de pensar. Para empezar, ni siquiera somos conscientes de lo que ganamos realmente. El contable viene, redacta esos documentos intangibles y hace esas desgravaciones, amortiguaciones y estratégicamente para reducir impuestos. Como en todas partes. Lo sé. Sé que es necesario hacerlo, y de hecho lo que estamos haciendo, pero creo que antes era más divertido. Al medrar, crecen en tono a nos las sombras del presidio. Murmuré un verso de un antiguo poema. ¿Qué quiere decir eso? No tiene importancia, contesté. ¿Y qué más? En estos momentos me siento explotado. ¿Explotado? Levanté la cabeza sorprendido. Entre nosotros había casi 2 metros de distancia y, daba la altura de la silla, su cabeza estaba 20 centímetros por encima de la mía. A su espalda había una litografía. Era una litografía nueva, que todavía no había visto y que representaba un pez alado. El animal no parecía muy contento de tener alas en la espalda. Quizá no sabía cómo usarlas. ¿Explotado? Volví a preguntarle. Sí, explotado. ¿Por quién? Un poco por distintas partes. Sentado en el sofá azul cielo, crucé las piernas y me quedé mirando su mano, justo a la altura de mis ojos, y el movimiento del bolígrafo. ¿A ti no te parece que hemos cambiado?, me preguntó.
Todo sigue igual. Nadie ni nada ha cambiado. ¿Lo crees en serio? Sí, no hay ningún tipo de explotación. Eso no son más que cuentos de hadas. ¿O acaso crees tú también que las trompetas del Ejército de Salvación remedirán el mundo? Les das demasiado vueltas a las cosas. Bueno, olvídalo. Supongo que les doy demasiadas vueltas, dijo mi socio. La semana pasada hiciste... ¿Qué digo? Hicimos un anuncio para una marca de margarina. La verdad es que no estuvo nada mal. Las críticas también fueron buenas. Pero, en los últimos años, ¿has comido alguna vez margarina? No, odio la margarina. Yo también. En eso es lo que me refiero. Antes al menos hacíamos trabajos en los que nos sentíamos seguros de nosotros mismos, de los que estábamos orgullosos. Ahora ya no. Ahora nos dedicamos a esculpir palabras insustanciales. La margarina es buena para la salud. Se hace con grasa vegetal, con poco colesterol. Dificulta la aparición de enfermedades y últimamente el sabor ha mejorado. Es barata y tarda en caducar. Pues que te vaya bien. Yo me arrellané en el sofá y, con calma, estiré los brazos y las piernas. Es lo mismo. Comamos margarina o no, al final va a ser lo mismo. Tanto si nos limitamos a hacer traducciones como si realizáramos publicidad engañosa para marcas de margarina. En el fondo todo es lo mismo. En efecto, escupimos palabras insustanciales. Pero, ¿dónde están las palabras sustanciales? ¿Te das cuenta? No existe el trabajo honrado. Del mismo modo que no existe una respiración honrada o un piso honrado. Tú antes eras más naif. Puede ser. Admití. Y aplasté el cigarrillo en el cenicero. Seguramente que hay un pueblo naif en alguna parte, como Carnicería Naif, donde cortan jamón cocido naif. Si te parece naif beber whisky por la mañana temprano, bebe todo lo que te apetezca. Durante un buen rato solo se oyó el tac-tac del bolígrafo contra la mesa. Lo siento. Me disculpé yo. No pretendía hablarte de ese modo. No pasa nada, dijo mi socio. Sí, seguramente tienes razón. El termostato del aire acondicionado hizo un ruido de repente. Era una tarde tremendamente tranquila. Ten un poco más de confianza en ti mismo, le dije. ¿Acaso no nos hemos validado de nuestros propios medios hasta ahora? No les demos nada a nadie. Nosotros somos como esos que dan aires de grandeza porque cuentan con el respaldo de alguien o con prestigio social. Antes nosotros éramos amigos, dijo él. Lo seguimos siendo, dije yo. Hemos llegado hasta aquí gracias a haber ahondado fuerzas. No querían que se divorcien. Lo sé, dije. Pero... venga, ya van siendo la hora de que me hables de las ovejas. Él asintió. Devolvió el bolígrafo a su bandeja y se frotó los párpados con la yema de los dedos. El hombre apareció por aquí esta mañana, a las 11, dijo mi socio. El asunto del hombre extraño. Aquel hombre apareció a las 11 de la mañana, en una empresa pequeña como la nuestra. Hay dos clases de 11 de la mañana, o muy atareada o muy ociosas, sin término medio. Así que a las 11 de la mañana o trabajamos a 100 por hora o no pensábamos en nada más, o abstraídos retomábamos sueños que habíamos dejado a medias y no pensábamos en nada más. Los trabajos menores, si es que había esa clase de trabajos, los dejábamos para la tarde. Aquel hombre apareció a las 11 de la mañana del segundo tipo. Eran las 11 de la mañana memorablemente ociosa.
Tras una primera mitad de septiembre frenética laboralmente, de golpe había dejado de entrar trabajo. Otras 2 personas y yo nos tomábamos las vacaciones de verano con un mes de retraso, pero los que se quedaron no tenían trabajo ni para afilar un lápiz. Mi socio había ido al banco a ingresar un cheque. Otro empleado mataba las horas escuchando discos recién editados en un salón de exposiciones de equipos de audio que había en el barrio. Y la chica que se quedaba sola en la agencia llamaba por teléfono mientras hojeaba la revista Peinados Otoñales. El hombre abrió y cerró la puerta de la oficina sin hacer ruido, pero no lo hizo a propósito. Todo era rutinario y habitual, tan rutinario y habitual que la chica ni siquiera percibió que el hombre había entrado. Cuando se dio cuenta, él estaba frente a su mesa, mirándola desde arriba. «Quisiera hablar con el responsable», dijo el hombre. Hablaba como si estuviera limpiando el polvo de una mesa con un guante. La chica no tenía ni idea de qué había podido ocurrir. Levantó la cara y observó al hombre. Su mirada era demasiado penetrante para ser un cliente. Iba demasiado bien vestido para ser un funcionario de Hacienda y parecía demasiado intelectual para ser un agente de policía. No se le ocurrió ningún otro oficio. El hombre había aparecido de pronto y se le había planteado delante como una refinada pero funesta noticia. «Ahora mismo está afuera», dijo la chica cerrando rápidamente la revista. «Volverá en media hora». «Lo esperaré», dijo el hombre sin vacilar, como si lo hubiera sabido desde un principio. Ella dudó en preguntarle el nombre, pero desistió y lo condujo a la sala de espera. El hombre se sentó en el sofá azul cielo, cruzó las piernas y se quedó inmóvil, con la vista clavada en el reloj eléctrico que había en la pared del frente. Ni un solo movimiento innecesario. Permaneció en la misma posición incluso cuando la chica le trajo el té. «Se sentó en el mismo lugar en el que estás sentado tú ahora», me dijo mi socio. «Estuvo ahí media hora, mirando el reloj, siempre en la misma postura». Observé la depresión que mi cuerpo hacía en el sofá y luego dirigí la mirada hacia el reloj eléctrico de pared. Acto seguido, volví a mirar a mi socio. A pesar del calor nada frecuente a esas alturas de septiembre, el hombre iba bien trajeado. Por las bocamangas del traje, gris y de buena confección, asomaba exactamente 1,5 centímetros de camisa blanca. La corbata de rayas de tonos delicados había sido cuidadosamente colocada para que produjera una mínima asimetría, y los zapatos negros de cordovan relucían. El hombre andaría entre los 35 y los 40 años. Medía más de 1,75 m y no le sobraba un solo gramo. Tenía las manos finas, sin ninguna arruga, y los dedos largos y delgados, que recordaban un grupo de animales que, aun habiendo vivido sometidos durante muchos años, no habían olvidado su estado primitivo. Llevaba las uñas cuidadosamente limadas, de tal modo que los extremos de los dedos dibujaban 10 espléndidos óvalos. Eran unas manos bonitas y, sin embargo, un poco extrañas. Dejaban entrever un alto grado de especialización en un área extremadamente específica, pero nadie sabría decir de qué área se trataba. El rostro del hombre no revelaba tantas cosas como las manos. Era un rostro proporcionado, pero monótono e inexpresivo. Tanto el tabique nasal como los ojos parecían líneas rectas trazadas a posteriori, con un cúter, y sus labios eran finos y enjustos. En general, el hombre estaba ligeramente moreno, pero se veía a primera vista que no se había bronceado de modo casual, en alguna playa o cancha de tenis. Ese color tostado solo podía ser producido de un sol desconocido, que brillaba en el cielo de un lugar desconocido a su vez. El tiempo transcurrió con una lentitud sorprendente. 30 gélidos y sólidos minutos semejantes a un perno de un gigantesco instrumento irguñándose lentamente hacia el cielo. Cuando mi socio regresó del banco, la atmósfera de la oficina se había vuelto muy pesada. La sensación, para que se entienda, era como si hubiera clavado al suelo todo lo que allí había. Por supuesto, solo fue una sensación.
dijo mi socio. Por supuesto, dije yo. La chica, que había estado sola hablando por teléfono, se sentía exhausta a causa de los nervios. Mi socio entró en la salita que esperaba sin saber bien qué ocurría y, al presentarse como director de la empresa, el hombre cambió de postura por primera vez. Sacó del bolsillo del pecho un fino cigarrillo, lo encendió y expulsó el humo con aire molesto. A su alrededor, el ambiente apenas se distinguió. No tengo demasiado tiempo, así que vayamos al grano, dijo con tranquilidad. Acto seguido, sacó una tarjeta de presentación rígida y novísima y la puso sobre el escritorio. Estaba hecha de un papel especial semejante al plástico. Era de un blanco poco natural y en ella solo podía leer un nombre escrito con pequeños caracteres negros. Ni un título, ni afiliación, ni dirección, ni número de teléfono. Únicamente un nombre compuesto por 4 kanjis. Solo de mirarla molestaba la vista. Mi socio le dio la vuelta y, tras comprobar que estaba en blanco, le echó otro vistazo al anverso y luego miró al hombre a la cara. «Conoce el nombre de esa persona, ¿verdad?», dijo el hombre. «Sí, lo conozco». El hombre apenas movió el mentón unos milímetros en un breve gesto de afirmación. Su mirada, en cambio, no se movió ni un ápice. «Quémela». «¿Que la queme?». Mi socio anonadado se quedó mirando a su interlocutor a los ojos. «Haga el favor de quemar esa tarjeta, ahora mismo», dijo el hombre haciendo hincapié en cada palabra. Mi socio se apresuró a tomar el encendedor de mesa y encendió una punta de la tarjeta blanca. Luego, cuando ya se había quemado la mitad, agarrándola por un extremo, la echó en un gran cenicero de cristal y los dos, el frente al otro, observaron cómo ardía y se convertía en ceniza blanca. Una vez calcinada del todo, reinó en la sala un pesado silencio, como el que solía suceder en una masacre. «Esa persona me ha cedido todos sus poderes y he venido aquí en nombre de ella», informó poco después el individuo. «O sea, quiero que comprenda que todo lo que estoy a punto de decirle responde a la voluntad y a los deseos de esa persona». «¿Deseos?», repitió mi socio. «Deseo. Es una palabra hermosa que expresa una postura básica en lo relativo a un objeto específico». «Por supuesto», dijo el hombre. «También existen otros recursos expresivos. Usted ya me entiende, ¿no?». Mentalmente, mi socio entendió traducir a un japonés llano lo que aquel hombre acaba de decir. «Sí, lo entiendo». En cualquier caso, no ha venido a hablar de temas conceptuales o políticos, sino por puro business. Pronunció la palabra business en un inglés correctísimo. Debía de ser un japonés residente en el extranjero de segunda generación. «Usted es un hombre de negocios y yo también. No creo que haya, en términos reales, otra cosa que la que podamos hablar. Lo irreal, dejémoslos a otros, ¿no le parece?». Así es», contestó mi socio. «Nuestro papel es convertir esos factores irreales en algo sofisticado e incorporarlo en el terreno de la realidad. De vez en cuando la gente recurre a la irrealidad, y eso», dijo, y con las yemas de la mano derecha jugueteó con un anillo de piedra verde que llevaba en el dedo corazón de la mano izquierda, «se debe a que, de ese modo, todo parece más sencillo. Además, hay casos en los que uno tiene la impresión de que lo irreal sobrepasa la realidad. En el mundo irreal no existen los negocios. O sea, nosotros siempre somos una raza que mira hacia la adversidad. Así pues, aunque…» Se interrumpió en medio de la frase y se puso otra vez a jugar con el anillo. «Aunque lo que voy a decirle le suponga alguna faena o decisión complicada, me gustaría que lo entendiera». Mi socio sintió en silencio sin acabar de comprenderlo. «En ese caso,
Le hablaré del deseo en cuestión. En primer lugar, quiero que se detenga ipso facto la publicación de la revista promocional Vida P. Pero... En segundo lugar, el hombre interrumpió a mi socio, quiero hablar directamente con el encargado de esas páginas. El hombre tomó un sobre blanco de un bolsillo interior de su traje, sacó un papel doblado en 4 partes y se lo pasó a mi socio. Este lo tomó, lo desplegó y lo observó. Era una copia de la portada de la revista promocional de una campaña de seguros de vida que hacíamos en nuestra agencia. Una fotografía de un paisaje normal y corriente de Hokkaido. Nubes, montañas, ovejas, pastos y un poema bucólico sin demasiado encanto que se había tomado prestado de alguna parte. Eso era todo. He aquí nuestros 2 deseos. En cuanto al primero, más que un deseo, es un hecho ya consumado. Para ser exactos, ya han tomado medidas al respecto. Si tiene dudas sobre algún punto, llame por teléfono al jefe de la sección de publicidad. Ajá, dijo mi socio. Pero resulta fácil imaginarse que tal embrollo supondrá un daño tremendo para una empresa del tamaño de la suya. Por fortuna, nosotros, como usted bien sabe, disponemos de no poca influencia en este sector. Así que si pudiera concedernos el segundo deseo y proporcionarnos información satisfactoria sobre ese encargado, nosotros nos ocuparemos de compensarles lo suficiente por los daños percibidos. Seguramente será algo más que una compensación. El silencio se impuso en la sala. Si resulta que nos concede esos deseos, continuó diciendo el hombre, usted se quedaría fuera de todo. A partir de ahora ya no habrá cabida para ustedes en este mundo. Y otro silencio. ¿Tiene alguna pregunta? O sea, que el problema es esta fotografía, ¿no? Preguntó con reparo mi socio. Sí, contestó el hombre. Y cuidadosamente eligió las palabras como si las estuviera tomando de la palma de su mano. Exacto, pero no puedo explicarle nada más. No estoy autorizado para hacerlo. Llamaré al encargado por teléfono. Estaré aquí a las 3, dijo mi socio. Estupendo, dijo el hombre y miró su reloj. Entonces le enviaré al coche a las 4. Por cierto, es importante que no le cuente ni una palabra de esto a nadie. Ha quedado claro, ¿no? Y los 2 se despidieron a lo businessman. El maestro. Y eso es todo, dijo mi socio. Me parece absurdo, repliqué, con un cigarrillo apagado en la boca. En primer lugar, no sé quién diablos puede ser el personaje de la tarjeta. Además, no entiendo por qué le molestó una foto de unas ovejas. Y por último, no sé cómo ese individuo podría suspender nuestra publicación. El personaje de la tarjeta es un pez gordo de la ultraderecha. No es muy conocido entre la gente, porque su nombre y su cara apenas salen a la palestra pública. Pero no hay nadie en este mundillo que no lo conozca. Debe ser el único. Es que ando un poco desconectado de todo, me justifiqué yo. Aunque haya dicho ultraderecha, no es lo que se suele llamar ultraderecha. De hecho, ni siquiera es de ultraderecha. Cada vez te entiendo menos. La verdad es que nadie sabe cómo piensa. No ha publicado nada ni da discursos en público. Tampoco permite que le hagan entrevistas o publiquen fotos de él, hasta el punto de que ni siquiera se sabe si está vivo o muerto. Hace 5 años, una periodista de una revista mensual empezó a sacar a la luz un caso de financiamiento ilegal en el que este individuo estaba implicado, pero lo quitaron de en medio enseguida. Estás muy bien informado.
Porque yo tenía una conexión indirecta con ese periodista. Prendí con el encendedor el cigarrillo que sujetaba en la boca. ¿A qué se dedica ahora esa periodista? Lo cambiaron al departamento de ventas y se pasa todo el día ordenando facturas. El mundo de los medios de comunicación es más pequeño de lo que parece, y ese tipo de escarmiento sirve de aviso para que otra gente no se inmiscuya, como las calaveras que adornan la entrada de ciertos poblados africanos. Ajá, Dije. Lo que sí conozco hasta cierto punto es su vida antes de la guerra. Nació en 1913 en Hokkaido. Al acabar la escuela primaria se marchó a Tokio y después de ir dando tumbos de trabajo en trabajo, se metió en la ultraderecha. Estuvo en la cárcel una vez y al salir emigró a Manchuria, donde hizo buenas migas con los oficiales del Estado Mayor del Ejército de Cantuam y creó una organización encargada de conspirar. No sé cuáles eran exactamente las funciones de esa organización. A partir de ese momento se vuelve de pronto un personaje misterioso. Se rumorea que trafica con droga y seguramente era verdad. Después de causar estragos por toda la China continental, se embarcó en un destructor de 2 semanas antes de que la Unión Soviética interviniera en la guerra y regresó a Japón, cargado con una fortuna en metales preciosos. Pues sí que calculó bien los tiempos. De hecho, a este personaje se le da muy bien hacer las cosas en el momento justo. Sabe cuándo ir a por todas y cuándo retirarse. Además, tiene un buen ojo. Las fuerzas aliadas lo detuvieron y lo acusaron de crímenes de guerra de clase A, pero la investigación se suspendió y se sobreseyó la causa. El motivo fue que estaba enfermo, pero todo es bastante confuso. Seguramente llegó a algún trato con miembros del ejército estadounidense, porque el general MacArthur tenía los ojos puestos en la China continental. Mi socio volvió a tomar el bolígrafo de la bandeja y se puso a darle vueltas entre sus dedos. Al salir de la prisión de Sugamo, dividió en 2 partes la riqueza que tenía escondida. Con una mitad compró toda una facción del Partido Conservador y con la otra toda la industria publicitaria. En aquella época el mundo de la publicidad se limitaba a los prospectos y a los folletos. A eso se le llama tener visión futuro, pero ¿no hubo nadie que denunciara ese patrimonio oculto? ¿Qué va? ¿No ves que compró toda una facción del Partido Conservador? Tienes razón, dije yo. El caso es que con todo ese dinero presionó a los sectores político y publicitario, y todavía lo sigue haciendo. Si no se expone al público, es porque no lo necesita. Cuando uno tiene al mundo de la publicidad y a los partidos políticos bien agarrados, puede hacer lo que le venga en gana. ¿Te das cuenta de lo que se supone ejercer presión en la publicidad? No. Supone tener bajo control a prácticamente todas las editoriales y medios de comunicación. Sin publicidad, los medios de comunicación no existirían, como un acuario sin agua. El 95% de la información que te llega ha sido comprada y ha pasado en una criba. Sigo sin entenderlo, dije yo. He seguido al hilo hasta el momento en el que el individuo se hace con las industrias de la información. Pero, ¿cómo es capaz de ejercer su influencia incluso sobre una revista promocional de una compañía de seguros de vida? ¿No se supone que el contrato es directo? ¿Que no media ninguna agencia publicitaria grande? Mi socio carraspeó y se bebió lo que le quedaba del té de cebada, que ya estaba completamente tibio. Por medio de acciones. Su fuente de ingresos son las acciones. Especula con ellas, monopoliza, absorbe y esas cosas. Para ello cuenta con su propio órgano de inteligencia, que se encarga de recabar la información que él secciona. De ella, una pequeña parte la anuncia en los medios y el resto se la guarda para sí. También recurre a la extorsión, aunque no de forma directa, claro. Cuando la extorsión no basta, les pasa información a los políticos. Él se lo guisa y él se lo come. ¿Eso significa que cualquier empresa es vulnerable? Claro,
porque ninguna empresa quiere que se saquen a relucir trapos sucios en plena Junta General de Accionistas. Por lo general, todo el mundo escucha lo que él dice. O sea, que el maestro está sentado en la cúspide, sobre la trinidad formada por políticos, la industria de la información y el mercado bursátil. Ahora, ya sabrás que, para él, destruir una revista promocional y ponernos a todos de patitas en la calle es más fácil que pelar un huevo cocido. Gruñí yo. Pero, ¿por qué le preocupa tanto a un magnate como él una simple fotografía de un paisaje en Hokkaido? Buena pregunta, dijo mi socio, no demasiado impresionado. Eso mismo iba a preguntarte yo a ti. Yo guardé silencio. Por cierto, ¿cómo has conseguido lo de las ovejas?, me preguntó mi socio. ¿Ha pasado alguna cosa que yo desconozca? Es que entre bastidores hay unos enanitos sin nombre que hacen girar la rueca. ¿No puedes hablar un poco más claro? Es mi sexto sentido. Genial. Mi socio soltó un suspiro. Dejemos el tema de lado. Me acaban de llegar 2 noticias. He llamado por teléfono al periodista de la revista que dijiste antes. La primera noticia es que el maestro ha sufrido un derrame cerebral, o algo por el estilo, que lo ha dejado inútil, aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial. La segunda es sobre el hombre que vino a la oficina. El secretario personal del maestro y, de hecho, el encargado de administrar la organización, o sea, el número 2. Es hijo de inmigrantes japoneses, se ha licenciado en Stanford y trabaja para el maestro desde hace 12 años. Es un tipo raro, pero al parecer inteligentísimo. Esto es todo lo que ha podido averiguar. Gracias, dije yo. De nada, dijo mi socio sin mirarme la cara. Cuando no bebía demasiado, era un tipo más normal que yo, sin lugar a dudas. Tenía una manera de pensar mucho más considerada, naif y correcta que la mía. Pero tarde o temprano acababa emborrachándose. Me dolía pensar que era así. Muchas personas decentes acababan malográndose antes que yo. Después de que mi socio abandonara la sala, encontré whisky en un cajón y me lo bebí a solas. Contando ovejas. Podría decirse que deambulamos sin rumbo fijo por el gran continente de la casualidad, del mismo modo que las semillas aladas de ciertas plantas se transportan por una caprichosa ráfaga de viento. No obstante, también podría decirse que la casualidad nunca ha existido. Lo que ha ocurrido de manera inequívoca, y lo que todavía no ha ocurrido también de manera equívoca. Es decir, que somos seres efímeros atrapados entre el todo a nuestras espaldas y el nada ante nuestros ojos. Y ahí no hay lugar a casualidades o probabilidades. No obstante, en realidad, apenas existen diferencias entre esos 2 puntos de vista. Es como un mismo plato con 2 nombres distintos, como suele ocurrir con la mayoría de las 2 opiniones antagónicas. Esto es una metáfora. Visto desde la perspectiva A, el hecho de que yo haya puesto una fotografía de unas ovejas en la portada de la revista promocional es una casualidad. Visto desde la perspectiva B, no es una casualidad. A. Yo buscaba una foto apropiada para la portada de la revista. En el cajón de mi escritorio había, por casualidad, una foto de un rebaño de ovejas. Y la usé, una casualidad inocente en un mundo inocente. B. La fotografía de las ovejas me estuvo esperando todo el tiempo dentro del cajón. Aunque no lo hubiera usado para esa revista, en algún momento acabaría utilizándola para otra cosa. Bien pensado, esta fórmula podría aplicarse a todas las etapas de mi vida hasta ahora. Con suficiente práctica,
Quizás hubiera podido encauzar una vida al estilo A, con mi mano derecha, y una vida al estilo B, con mi mano izquierda. Pero, en fin, no tiene la menor importancia. Es como el agujero de los donuts. El que se interprete como un espacio vacío o como una entidad es una mera cuestión metafísica que no incluye para nada en el sabor del donut. Mi socio salió a atender algún asunto y, de pronto, la sala se quedó desierta. Solo se movían las mesillas del reloj, girando en silencio. Todavía había tiempo hasta las 4, hora en el que el coche vendría a recogerme, y yo no tenía trabajo. El despacho de al lado también estaba sumido en el silencio. Sentado en el sofá azul cielo, me puse a beber whisky contemplando las manecillas del reloj, mientras recibía la agradable brisa del aire acondicionado, como si fuera una liviana semilla de dientes de león. Mientras observé el reloj, el mundo seguiría moviéndose, y, aunque ese mundo no fuese ninguna maravilla, lo importante era que no paraba de moverse, y yo existiría mientras fuera consciente de que el mundo seguía moviéndose. Mi existencia no era ninguna maravilla, pero al menos existía. Resulta extraño que alguien solo pueda reafirmar su existencia mediante las manecillas de un reloj. Tenía que haber otro método distinto, y sin embargo, por más que pensé, no se me ocurrió nada útil. Me di por vencido y tomé otro trago de whisky. Una sensación de calor que me bajó por la garganta, se desplazó por la pared del esófago y descendió hábilmente hasta el fondo del estómago. Al otro lado de la ventana se extendía un azulísimo cielo estival con nubes blancas. Era bello, pero en cierto modo parecía un producto deteriorado de segunda mano. Era un cielo de segunda mano que engañaba, porque lo habían pulido con alcohol antes de sacarlo a subasta. Yo me tomé otro trago a la salud de esa clase de cielos, los cielos de verano que un día fueron nuevos. Era un whisky escocés bastante digno, y el cielo, en cuanto te acostumbraras a él, tampoco estaba mal. Un Boeing 747 voló lentamente de izquierda a derecha, enmarcado por la ventana. Parecía un insecto con un duro caparazón resplandeciente. Después del segundo whisky, me saltó una duda. ¿Qué hago aquí? ¿En qué demonios estaba pensando? Las ovejas. Me levanté del sofá, fui por la fotocopia de la portada de la revista que estaba sobre el escritorio de mi socio y volví a sentarme. Mientras chupaba los cubitos de hielo que conservaban el sabor a whisky, me quedé mirando fijamente la fotografía durante 20 segundos y, pacientemente, pensé qué significado podía tener. En ella se veía un rebaño de ovejas y un prado. Donde terminaba el prado se extendía un bosque de abedules inmensos, típicos de Hokkaido. No de esos abeludes de pacotilla que flaquean la entrada del dentista del barrio y que se parece que hayan crecido por arte de magia. Eran abedules tan macizos que 4 osos podrían afilar simultáneamente sus garras en cada uno de ellos. Por la densidad del follaje, debía ser primavera. Todavía quedaban restos de nieve en las cumbres de las montañas del fondo, así como en valle que formaban sus laderas. Sería abril o mayo, la época en la que el suelo se vuelve fangoso debido a la acción del deshielo. El cielo era azul, seguramente era azul, no estaba seguro del todo, ya que en la foto era en blanco y negro, a lo mejor era de un color salmón, y las nubes blancas dejaban su estela sobre las montañas. Por más vueltas que le diese, un rebaño de ovejas solo era un rebaño de ovejas, unos abeludes, solo unos abeludes, y unas nubes blancas, solo unas nubes blancas. Eso es todo, no hay más. Tiré la fotografía sobre la mesa, me fumé un cigarrillo y bostecé. Luego volví a tomar la foto y, esta vez, conté las reses. Pero el prado era tan grande y las ovejas estaban tan desperdigadas como si estuvieran de picnic, que cuanto más hacia el fondo se miraba, más dejaba de estar claro si eran ovejas o simples puntos blancos,
y después ya no quedaba claro si eran puntos blancos o ilusiones ópticas, y al final ya ni sabía si era una ilusión óptica o un vacío. No me quedó más remedio que ir contando, ayudándome de la punta del bolígrafo, solo aquellos elementos de los que tenía la certeza de que eran ovejas. Conté 32 en total, 32 ovejas. El paisaje no tenía nada especial, ni una composición determinada, ni un encanto particular. Sin embargo, intuía algo, olía problemas. Lo había sentido la primera vez que vi la foto y no había dejado de sentirlo durante esos 3 meses. A continuación, me tumbé en el sofá, sujetando la foto ante mi cabeza, y volví a contar las ovejas. 33. ¿33? Cerré los ojos, sacudí la cabeza y dejé la mente en blanco. Bah, ¿qué más da? Pensé. Ocurrirá lo que ocurrirá. Todavía no había ocurrido nada, y suponiendo de que haya ocurrido algo, ya había pasado. Acostado en el sofá, decidí contar una vez más las ovejas, pero me sumergí en un profundo sueño inducido por aquellos 2 whiskies. Antes de quedarme dormido, pensé en un momento en las orejas de mi nueva chica. El coche y el chofer. Primero. El coche llegó a las 4, tal como estaba anunciado. Fue tan puntual como un reloj cucú. La chica de la oficina me sacó del profundo agujero del sueño. Me lavé la cara deprisa en el baño, pero la modorra no se me iba. Me metí en el ascensor y hasta llegar abajo bostecé 3 veces. Lo hice como si estuviera reprochándole algo a alguien, pero tanto quien reprochaba como el reprochado era yo mismo. El coche, enorme, flotaba sobre el pavimento frente a la entrada del edificio, igual que un submarino. Era tan grande que una familia no numerosa podría vivir dentro. Las ventanillas estaban teñidas de color azul y no se podía ver el interior desde afuera. La carrocería era de un negro realmente espectacular y, en el vehículo entero, del parachoques a las tazas estaba inmaculado. El chofer de mediana edad, vestido con una camisa blanca impoluta y una corbata naranja, se había plantado tieso junto al coche. Era un chofer de verdad. Al acercarme, me abrió la puerta sin decir nada, y en cuanto me acomodé en el asiento, la cerró. Luego se sentó al volante y cerró la puerta. Apenas hizo ruido, como cuando le das vuelta, una por una, a las cartas de la baraja recién estrenada. Comparado con el Volkswagen Escarabajo de 15 años que un amigo mío me había vendido barato, aquel coche era más silencioso que sentarse en el fondo de un lago con tapones en los oídos. El interior también era de lujo. Como ocurre con los accesorios de la mayoría de los coches, no se podía decir que fuera de buen gusto, pero había que admitir que eran impresionantes. En medio de los espaciosos asientos traseros, había empotrado un teléfono de botones en un elegante diseño y, al lado, un encendedor, un cenicero y una cigarrera de plata, todo a juego. La parte de atrás del asiento del conductor incluía una mesa plegable y un pequeño mueble para escribir o tomarse un tentempié. El aire acondicionado era silencioso y natural, la alfombra del suelo mullida. Antes de que me diera cuenta, el coche ya estaba en marcha. Me sentí como si me hubiera subido a una palangana metálico y estuviera deslizándome por la superficie de un lago de mercurio. Intenté hacerme una idea en cuánto dinero había invertido en ese coche, pero fue en vano. Sobrepasaba los límites de mi imaginación. ¿Desea escuchar algo de música?, preguntó el chofer. Si pudiera ser algo que me diera sueño, contesté. Entendido. El chofer sacó a tientas un casé debajo del asiento y pulsó un botón en el tablero. De unos altavoces ingenuosamente escondidos empezó a sonar una apacible sonata para violonchelo sin acompañamiento. Tanto la música como el sonido eran intachables. ¿Siempre usan este coche para llevar y traer invitados?, le pregunté. Sí, respondió atentamente el chofer.
Últimamente, siempre. Vaya, dije yo. Antes era el vehículo del maestro, comentó el chofer poco después. Era mucho más sociable de lo que parecía a primera vista. pero desde que se puso peor esta primavera, ya no he vuelto a salir y sería una pena tener el coche guardado sin usar. Además, como sabrá, los coches no se utilizan con regularidad, luego rinden menos. Ya, repuse yo. De modo que lo del estado de salud del maestro no era un secreto. Tomé un cigarrillo de la cigarrera y lo examiné. Era un cigarrillo sin filtro liado a mano, sin marca. Al acercármelo a la nariz, me pareció que olía a tabaco ruso. Tras dudar por unos instantes entre fumármelo o metérmelo en el bolsillo, cambié de opinión y lo dejé en su sitio. Un sofisticado emblema figuraba en el centro del encendedor y de la cigarrera. Era un emblema de un carnero. ¿un carnero? Me dio la impresión de que intentar entender aquello no me serviría de nada, así que sacudí la cabeza y cerré los ojos. Parecía que, desde que había visto las fotografías de las ovejas, varias cosas empezaban a escaparme de las manos. ¿Cuánto falta hasta el destino? Pregunté. 30 o 40 minutos, dependiendo de cómo esté el tráfico. Pues, si no le importa bajar un poco el aire acondicionado, es que me gustaría retomar la siesta. A su servicio. Tras regular el aire acondicionado, el chofer pulsó un botón del salpicadero. Un grueso cristal empezó a ascender y se interpuso entre los asientos de adelante y de atrás. Dentro del habitáculo se hizo un silencio casi total, a excepción de la música de Bach. Pero, a esas alturas, ya nada me sorprendía. Apoyé la mejilla en el asiento y eché una cabezada. En sueños se me apareció una vaca lechera. Era una vaca pulcra, aunque se veía que también había sufrido lo suyo. Nos cruzamos en un ancho puente, hacia una agradable tarde de primavera. A la vaca le colgaba de una pata un ventilador viejo y me dijo que me lo dejaba a un buen precio. No tengo dinero, dije yo. Era verdad, no tenía. Entonces te lo cambio, aunque sea por unas tenazas, dijo la vaca. No era un mal negocio. La vaca me acompañó a casa y me puso a buscar unas tenazas por todas partes, pero no encontré ninguna. ¡Qué raro!, exclamé. Pero si hasta ayer estaban aquí. Justo cuando estaba agarrando una silla, dispuesto a subirme a ella para mirar entre los estantes de arriba, el chofer me despertó con un golpecito en el hombro. Hemos llegado, dijo escuetamente. La puerta se abrió y el sol estival del atardecer me iluminó la cara. Miles de cigarras cantaban como si diesen cuerda a un reloj. Olía a tierra. Al bajarme del coche me desperecé y respiré hondo, y rogué para mis adentros que en aquel sueño no hubiera habido ningún simbolismo. ¿Qué es un universo Tubifex? Hay sueños simbólicos y realidades simbolizadas por ese tipo de sueños, o hay realidades simbólicas y sueños simbolizados por esas realidades. El símbolo es, por así decirlo, el alcalde honorario del universo Tubifex. En ese universo no hay nada de raro en que una vaca lechera pida unas tenazas. Un buen día la vaca acabará encontrando sus tenazas. Ese es un problema que a mí no me atañe. Sin embargo, la situación cambiaría radicalmente si la vaca lechera estuviera intentando utilizarme para conseguir las tenazas. En ese caso, significaría que me habrían arrojado a un universo que seguía una lógica distinta. Lo peor de que te arrojen a un universo con una lógica distinta es que las conversaciones se eternizan. Si le pregunto a la vaca, ¿por qué quieres unas tenazas?, ella me responde, porque tengo mucha hambre. Si yo le pregunto, ¿para qué necesitas unas tenazas si lo que tienes es hambre?, ella me responde, para atar las ramas de los durazneros.
Yo le pregunto, ¿por qué de los durazneros? ella me responde, ¿pero no ves que me has deshecho del ventilador? es un no acabar. Y en medio de ese diálogo de besugos, yo empiezo a tomarle odio a la vaca y la vaca a mí. Así es el universo Tubifex. La única forma de escapar de ese universo es volver a tener otro sueño simbólico. Aquella tarde de septiembre de 1978, aquel automóvil enorme me condujo precisamente al corazón de uno de esos universos Tubifex. En otras palabras, mi ruego había sido denegado. Miré a mi alrededor y no pude evitar soltar un suspiro. Realmente había motivos para suspirar. El coche se había parado en medio de una colina bastante alta. A nuestras espaldas, el camino de gravilla por el que había subido el coche proseguía de un modo tan sinuoso que parecía hecho adrede hasta llegar a un portalón que se avistaba a lo lejos. A ambos lados del camino discurrían a intervalos regulares, como si fueran portalápices, cipreses y farolas de mercurio. Si se caminaba despacio, llegar hasta el portalón llevaría unos 15 minutos. Un sinfín de cigarras chirriaban agarradas a los troncos de los cipreses, como si el mundo hubiera empezado a rodar hacia su fin. Al otro lado de las hileras de los cipreses había una pendiente de césped bien cuidado, a lo largo de la cual crecían algunas plantas dispersas sin ton ni son. Habían ericáceas, hortensias y otras plantas cuyos nombres desconocía. Una bandada de esterninos se desplazaba sobre el césped de derecha a izquierda, igual que unas caprichosas arenas movedizas. A ambos lados de la colina había unas angostas escaleras de piedra. La que de la derecha conducía a un jardín estilo japonés, con estanques y farolas de piedra. A la izquierda llevaba a un pequeño campo de golf. Al lado del campo de golf había una glorieta que, por cómo estaba pintada, recordaba al helado de ron con pasas. A continuación, estatuas de piedras inspiradas en la mitología griega, y más allá de esas estatuas, un garage enorme donde otro chofer lavaba con una manguera otro coche. No sabía de qué marca, pero estaba claro que no era un Volkswagen de segunda mano. Con los brazos cruzados, volví a echar un vistazo a todo el jardín. El jardín no se le podía reprochar nada, pero me dolía un poco la cabeza. ¿Dónde está el buzón?, pregunté yo por si acaso. A alguien le tocaría ir hasta el portalón a recoger la prensa por la mañana y al anochecer. El buzón está en la entrada de atrás, dijo el chofer. Natural, evidentemente, había una puerta trasera. Al terminar de inspeccionar el jardín, me situé frente a la fachada y alcé la mirada hacia el edificio que allí se erguía. Era un edificio... ¿cómo decirlo? Espantosamente solitario. Pongamos, por ejemplo, que hay un concepto y que tiene, como no, una pequeña excepción. Pero a medida que pasa el tiempo, esa excepción se expande como una mancha y al final acaba transformándose en otro concepto distinto, y de que ella nace otra pequeña excepción. Así era, en pocas palabras, el edificio. También parecía una criatura vestuosa que había evolucionado a ciegas, sin saber cuál era su destino. A principio debía de haber tenido la estructura típica de las mansiones de gusto europeo de la época Meiji, con una entrada clásica de techo alto y el edificio de color crema de 2 pisos que la envolvía. Las ventanas altas y las guillotinas a la antigua habían sido pintadas varias veces. El tejado estaba recubierto de planchas de cobre y los canalones eran tan recios como acueductos romanos. El edificio no estaba tan mal, desde luego, emanaba esa especie de elegancia de los buenos viejos tiempos. Sin embargo, a mano derecha del edificio principal, algún arquitecto chistoso había añadido un ala a la misma tendencia y el mismo color con la intención de que encajaran. La idea en sí no era mala, pero los 2 bloques no se parecían en nada.
Era como servir juntos sorbete y brócoli en una bandeja de plata. Transcurridos varios lustros de desidia, habían levantado al lado una especie de torre de piedra, y en lo alto de la torre habían instalado un pararrayos a modo de adorno. He ahí el origen del equívoco. Un rayo debería haberlo quemado todo. De la torre salió un pasadizo con un solemne tejadillo que comunicaba entre línea recta con otro anexo. Esto también era una extravagancia, pero al menos se percibía una temática coherente, que podíamos llamar reciprocidad de pensamiento. Despedía la misma clase de tristeza que un asno al que se le hubiera dejado a izquierda y derecha la misma cantidad de forraje, por no decidirse por cuál empezar a comer, estuviese agonizando por la indignación. Creando un gran contraste, a la izquierda del edificio principal se extendía una larga casa de estilo japonés de una sola planta. Había un seto, pinos bien cuidados y una elegante galería que se prolongaba recta como la pista de una bolera. En cualquier caso, la estampa de aquel edificio levantando en lo alto de la colina y semejante a un triple de sección de cine con anuncios incluidos, era digna de ver. Si se trataba de un proyecto ejecutado durante años por conseguir quitarle el sueño y la borrachera a quien lo mirase, se podía decirse que el plan había sido un éxito rotundo, pero evidentemente no era así. Este tipo de estampas son frutos de la unión de grandes sumas de dinero y talentos de segunda categoría, nacidos a lo largo de varias generaciones. Sin duda, me pasé un buen rato contemplando el jardín y la mansión. Cuando me di cuenta, el chofer estaba de pie a mi lado, mirando el reloj de pulsera. Era un gesto un tanto rutinario. Seguro que todos los invitados a los que habían llevado en coche se quedaban de piedra en el mismo sitio, contemplando embobados el paisaje a su alrededor, igual que yo. Tómese su tiempo para mirar, dijo él. Todavía faltan 8 minutos. Sí que es de grande, ¿eh? Comenté yo. No se me ocurrió mejor manera de expresarlo. Tiene 10.744 metros cuadrados. Seguro que le quedaría bien hasta un volcán en activo, dije en broma. Pero el chofer no le hizo gracia. Claro, en esos sitios la gente no bromea. Y así pasaron los 8 minutos. Me condujeron a una sala de estilo europeo de unos 14 metros cuadrados que se encontraba justo a mano derecha del recibidor. El techo era excesivamente alto y a lo largo de la línea de reunión entre las paredes y el techo corría una cornisa tallada. Había un acogedor sofá y una mesa, ambos de época, y en la pared colgaba una naturaleza muerta que era el que no va más de realismo: manzana, florero y abrecartas. Quizá, después de partir la manzana con el florero, la pelaban con el abrelatas. Las pepitas y el corazón se podrían meter en un florero. En las ventanas había una cortina de tela gruesa y otra de encaje, ambas sujetas a un lado con 2 sendos cordones a juego. Por entre las cortinas se veía una pared bastante bonita del jardín. El suelo era de parqué de roble y brillaba con un bello color. La mitad estaba tapada por una alfombra que, a pesar de los tonos envejecidos, conservaba las hebras de un buen estado. No estaba mal aquella sala, nada mal. Una sirvienta entrada en años, ataviada con ropa tradicional japonesa, entró en la sala, depositó un vaso de jugo de uva sobre la mesa y se marchó sin decir nada. La puerta hizo un pequeño ruido a sus espaldas, y todo eso se quedó en silencio. Sobre la mesa había un encendedor, una cigarrera y un cenicero plateados iguales a los que había visto en el interior del coche, y en todos estaba grabado el emblema del carnero, como en los otros. Tomé un cigarrillo con filtro que llevaba en el bolsillo, lo encendí con el encendedor plateado y expulsé una bocanada de humo hacia lo alto del techo. Luego bebí el jugo de uva. 10 minutos más tarde, la puerta volvió a abrirse y entró un hombre alto en traje negro. No dijo «Bienvenido», ni «Lo estaba esperando». Yo tampoco abrí la boca. Se me sentó en silencio frente a mí y,
Ladeando un poco la cabeza, observó mi cara durante un rato, como si estuviera evaluándola. Era cierto lo que había dicho mi socio de que aquel hombre carecía de expresión. Pasamos un buen rato así.